Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban todas las personas, los hermanos, las hermanas que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana. En esta noche un cordial saludo, esperando que se encuentren bien en todos los aspectos y que esa misericordia y gracia de Dios nos acompañe siempre. Hoy les voy a compartir un mensaje que le he titulado Murmurar, la murmuración y cómo debemos nosotros, que conocemos la palabra, que somos hijos de Dios, o que por lo menos eso decimos ser, debemos proceder. Iniciamos, como he acostumbrado en ocasiones anteriores, a definir los términos. Y de hecho vamos a empezar con la palabra murmurar. Dice una de ellas, de las definiciones, que murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Dice otra definición que es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Dice otra definición que incluye las dos primeras, que murmurar es hablar mal de alguien a sus espaldas, cosa que nosotros no debemos hacer, ¿cierto? Y por acá el término murmuración nos enseña la definición que es similar a la que inicialmente les había compartido: conversación en perjuicio de un ausente. Esa circunstancia es probable que nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, no la vivamos, pero creo que es más probable que en algunas ocasiones, no sé, quizás muchas, quizás pocas, caigamos en ella. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Nos dice en Filipenses, en los versos 14 y 15 del capítulo 2, lo siguiente. Ya saben que toda la escritura fue inspirada por Dios y que es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para exhortarnos. Y aquí el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: haced todo sin murmuraciones y contienda. Ese es el verso 14. El verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí vamos a dejar ese verso que continúa. Podríamos decir que es la parte A de ese verso 15. Entonces nos está invitando la palabra a que cuando nosotros procedamos, lo que hagamos, lo hagamos sin contender, sin murmurar. Y acabábamos de definir la palabra murmurar. Nosotros estamos llamados a proceder siempre bien, y en ocasiones anteriores he compartido un mensaje donde dice la escritura que debemos obrar, debemos hablar siempre para tratar de edificar a quienes nos escuchan. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero no solamente es la invitación, sino que ese verso 15 nos dice que para que seamos irreprensibles y sencillos, no debemos ser jactanciosos. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es nuestra realidad. El mundo hoy está viviendo una circunstancia compleja, nos dejamos arrastrar por todo lo que Él nos ofrece. Y aquí la palabra nos continúa diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se supone que nosotros debemos ser luz,
donde hay tinieblas. A eso estamos llamados, a eso nos invita la palabra. ¿Y qué más nos continúa diciendo ella? Son 3 textos que les voy a compartir. El segundo lo encontramos en los versos 11 y 12 del capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago. Dice el verso 11: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y aquí viene un planteamiento. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros no estamos llamados a juzgar absolutamente a nadie. El verso 12 nos dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y viene y formula en la parte final de ese verso 12 una pregunta. Pero tú, abre interrogación, ¿quién eres para que juzgues a otro? Repito, ni usted ni yo estamos llamados a juzgar absolutamente a nadie. No debemos murmurar, debemos hablar palabras que edifiquen. A eso estamos llamados. Y ese verso 12, esa pregunta es muy puntual. ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién? Tú, yo. Nosotros no debemos juzgar absolutamente a nadie. Y entonces, ¿cómo debemos proceder? ¿Qué dice la Escritura? Es muy clara, muy puntual, muy sencilla. Pero quizás lo que plantea, a pesar de ser clara esa palabra, quizás es un poco difícil de poner en práctica. Versos 23 al 25 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 3. Colosenses 3, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí nos dice: hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué nos dice? Todo, absolutamente todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el verso 25 es contundente: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Por allá otra parte de las Escrituras nos enseña que con la vara que medimos vamos a ser medidos. Hay que tener mucho cuidado con nuestro proceder. No debemos murmurar, no debemos hablar mal de otro, menos a sus espaldas. No debemos prestarnos para escuchar lo que común o coloquialmente se conoce como chismes. Debemos ser transparentes, debemos ser íntegros en nuestro actuar, en nuestro proceder. Y dice la Escritura que todo, absolutamente todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor y que lo hagamos de corazón. Hermano, hermana, recuerden que la palabra nos redarguye. Ella nos invita, nos insta a que procedamos, a que cambiemos esa forma que hemos venido actuando quizás a lo largo de muchos años, que no es fácil, pero que si nos colocamos, nos ponemos en manos de Dios, Él nos va a ayudar. Bendito y alabado sea el Señor. Que tengan un excelente resto de noche, que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en la vida de cada uno de ustedes, la de sus familiares, al igual que en la mía. Feliz noche.